Hola, estamos en este momento terminando nuestra segunda semana del núcleo y con esta segunda semana el desafío que implica ya entonces trabajar en equipo. Seguramente muchos de ustedes ya están conformados, ya tienen su equipo de trabajo, están en proceso de terminar de conformarlo y se están enfrentando al desafío de tener que escribir un acuerdo de trabajo en equipo que favorezca cómo van a desarrollar ustedes el proceso de la nave durante el núcleo. Para eso, pues vamos a también cerrar esta segunda semana del núcleo, vamos a cerrar el ciclo de las relaciones humanas en el pensamiento administrativo que nos ha acompañado durante esta segunda semana, precisamente en ese proceso de construcción o conformación de equipos. El legado de algunos de los autores más importantes de ese movimiento, que sin duda condujo al apogeo de las relaciones humanas, Elton Mayo y la relación entre el comportamiento y la productividad, Francis Likert y su escala de Likert y los sistemas de dirección, Abraham Maslow y la teoría de las necesidades humanas y la motivación, David McClelland desde las necesidades humanas también y la motivación, Douglas MacGregor desde el comportamiento y Victor Byron desde las expectativas. ¿Cómo ustedes a lo largo del camino en el núcleo que van teniendo que trabajar y enfrentarse al desafío de estar en un equipo, pues retoman desde esta segunda semana y desde lo que fue desde el pensamiento administrativo, el pensamiento de las relaciones humanas? Algo también súper importante que sucede durante este momento histórico y que seguramente va a formar parte de todo lo que vamos a seguir haciendo de aquí en adelante ya como equipos, está relacionado con lo que en algún momento veíamos de Sean Peter. ¿No recuerdan? El primero que empieza a hablar de innovación en el campo económico. De Sean Peter, si ustedes lo recuerdan bien, hablábamos que en 1912 propuso la teoría del desenvolvimiento económico, donde decía que finalmente el emprendedor, el innovador, era el que movilizaba o combinaba de formas distintas las capacidades y los recursos para poder generar pues esa destrucción creadora que llevaba a la innovación y a lo que finalmente detonaba los cambios o los giros en el comportamiento económico. En esta época, 1942, lo que sucede con Sean Peter es que él cambia su línea de pensamiento al escribir el libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde plantea que al hablar de la combinación de materiales, en el caso de nosotros recursos, y de fuerzas o de capacidades, pues las que tenían las ventajas eran las empresas grandes que disponían de más capital, que tenían más recursos y más capacidades porque tenían más gente. Entonces hay un gran cambio en la línea de pensamiento porque digamos que en teoría del desenvolvimiento económico, para él era el innovador el que generaba esos cambios y aquí ya él piensa que entre más grande la compañía, mejor, y eso favorece además los monopolios. Dos preguntas bien interesantes que surgen aquí para cerrar esta semana, y es qué relación tienen los modos de producción de conocimiento con la innovación. Recordemos que hasta ahora hemos hablado del modo uno de producción de conocimiento, cuando los científicos en sus laboratorios eran los encargados de hacerlo, y luego cuando pues, esos científicos en las universidades se unieron con la empresa y el Estado, o sea, la universidad de la empresa y el Estado, para generar un modo 2 de producción de conocimiento. Eso quiere decir que en un modo uno quienes innovaban eran los científicos. En un modo 2 quienes innovan son los científicos en las universidades, sumados a la empresa y al Estado. Y una segunda pregunta bien interesante es qué impacto tiene el cambio del pensamiento de Sean Peter desde la perspectiva de capacidades y fuerzas y los recursos, es decir, entre teoría del desenvolvimiento y capitalismo, socialismo y democracia. Así me gustaría que les quedara ahí, que la pensaran. Mientras tanto, en Colombia, todo esto pues que hemos venido viviendo hasta ahora, pues digamos que el pensamiento administrativo pues no surgió con la misma velocidad que en el mundo. De hecho, el mejoramiento industrial ni siquiera se alcanzó a ver en Colombia. La administración científica llegó apenas a más o menos en 1911, y eso que llegó la de Taylor porque como Fayol escribía en francés, a Fayol apenas lo tradujeron por allá para 1936. Las relaciones humanas, que llegó a Colombia cerca de la segunda década del siglo XX. Y miren la diferencia ahí entre la vigencia que tenía en este caso pues en Estados Unidos, que es donde generalmente se marca la pauta con respecto al pensamiento administrativo. Bueno, y algunos elementos esenciales de lo que iba ocurriendo en Colombia, desde 1820, donde llegan las primeras máquinas en minería,
En el 27 cuando surge el sector de las ferrerías, las pequeñas fábricas de hierro, entre el 30 y el 50 que emergen las primeras fábricas de loza, ácido sulfúrico y tejidos de algodón. En 1848 el Congreso aprueba la libertad del cultivo de tabaco. Para 1865 el sector de hierro se diversifica regionalmente, llega el vapor en 1880. En 1910 la reforma constitucional, en 1920 los primeros sindicatos y el inicio de las huelgas, teniendo en cuenta que estamos ahí en el momento de consolidación de empresas como Fabricato, Coltejer, Bavaria, las que ustedes ven ahí listadas. Para 1925 y 1930, gaseosas Lux, Colombina, la llegada de Coca-Cola y Colgate Palmolive. Entre 1934 y 1940, Cementos Argos, Peldare, Everfida, CEP. Un poco pues de la línea cronológica de las empresas en Colombia. Durante este periodo pues que estamos evaluando, que hemos evaluado durante estas 2 primeras semanas hasta 1955, que es donde viene pues como el declive ya de las relaciones humanas. Que ese declive precisamente está relacionado con pues que el hecho de que se le hacen unas críticas al movimiento, entre ellas es que cuando la gente piensa tanto en el factor humano y en la necesidad de la cohesión y la lealtad, eso de alguna manera restringe el pensamiento creativo y el comportamiento innovador porque marca unas pautas y salirse de ellas está mal. También que las prácticas de relaciones humanas son costosas y que no se obtenían los resultados que se esperaba. Y yo creo que lo más interesante de este punto en la ruptura con relaciones humanas es la llegada de los computadores, porque hay un completamente diferente discurso en el pensamiento administrativo. El lanzamiento de la nave Sputnik por parte de la Unión Soviética, que revoluciona la inversión en alta tecnología, empieza también esa carrera por llegar al espacio, lo que alienta esas inversiones en un sector completamente distinto, en el cual la ciencia y la ingeniería son los que ganan predominancia y las escuelas de negocio pues empiezan a llevar sus planes de estudio hacia la estadística y hacia los métodos cuantitativos. De ahí pues como que ya empieza el declive de las relaciones humanas. Quería aprovechar para proponerles que estudien un poco a Eduardo de Bono y una técnica que se llama 6 sombreros para pensar, ahora que ustedes están a puertas de definir cuál es el interés que como equipo van a tener en el núcleo. Muchos de ustedes ustedes en la bitácora del explorador pusieron que les interesaba el núcleo y ahora tienen que sacar un solo interés como equipo. Entonces les propongo que utilicen los 6 sombreros para pensar. Son 6 sombreros: el blanco que se ajusta a los hechos y a los datos, el rojo a los sentimientos y la intuición, el negro que es el que siempre ve los peligros y las dificultades y los riesgos, el amarillo que es el que siempre busca el lado positivo, el azul que es el que facilita que todos esos sentimientos e ideas encontradas vayan derivando en algo, y el verde que siempre anima a ser creativos. Entonces, que se vayan rotando los sombreros en el equipo para que utilicen es una matriz como la que les propongo acá, y es que en la columna inicial pongan las alternativas que tienen, es decir, los intereses de cada uno en el núcleo, y que luego utilizando pues la innovación desde la perspectiva de los recursos y las capacidades y algunos de los elementos que analizamos de las relaciones humanas, pues ustedes vayan calificando cada alternativa y le pongan un valor de 1 a 5, y que luego pues revisen cuáles son las que más cumplen con estos elementos, desde los recursos y las capacidades, es decir, que ustedes tengan cómo enfrentarlo, con qué enfrentarlo, que las capacidades del equipo les permita enfrentar esa alternativa, que a todos los motive y que los lleve al cumplimiento del logro del núcleo, que es el fortalecimiento de la competencia. Entonces esta matriz de pronto les puede servir. Recuerden que no estamos escribiendo sobre mármol, que la idea es que ustedes no tienen que casarse con algo que hayan derivado ahora, sino que esto puede ir cambiando en la medida en que el núcleo va surgiendo. Entonces les dejo ahí esta herramienta, espero que les sea útil y que logren una muy buena conformación de equipo y un gran acuerdo de trabajo en equipo. Hasta luego.